Hola familia Supra, espero que estén muy bien, les mandamos un fuerte abrazo y pues decirles que ya estamos, estamos en el libro de Josué y ya vamos en los capítulos 16, hoy es 17 de marzo y nos toca 16, 17 y 18 del libro de Josué, así que vamos a la lectura del día de hoy, espero que siga siendo de mucha bendición para tu vida, así que estamos viendo cómo Josué repartió todo el territorio de Canaán a las tribus. Entonces ayer vimos algunas tribus y hoy vamos a terminar de ver pues las tribus que faltan, ¿vale? Entonces vamos a leer capítulo 16 de Josué, los territorios de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noreste, atravesando el desierto y la región montañosa hasta Betel. De Betel pasaban por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste por la región de los Jefletitas hasta Bet Orón, debajo. De allí iba hasta Geser, terminando en el mar Mediterráneo. Así Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía, territorio de la tribu de Efraín. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este, hacia Bet Orón de arriba y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte acaba Micmetat, de donde la frontera seguía hasta el este, hasta Tanat Siló, pasando luego por Jonoá. Después bajaba a Atarot y a Nará, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tupá la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Canaán y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. Territorios de la tribu de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, se dividió de la siguiente manera. El grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado las tierras de Galat y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galat. A los grupos familiares de Ebiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semidá, Josué los asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelofá, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio porque no tuvo hijos, solo tuvo 5 hijas que se llamaban Malá, Noá, Aglá, Milcá y Tirzá. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes y le dijeron: Dios le ordenó a Moisés que nosotras se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes y varones. Así que, de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres, descendientes de Manasés. Por eso, las tribus de Manasés recibieron 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galat y Basán, que están al este del territorio. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem. De allí seguía hasta el sur, hasta el manantial de Tapuá. La región de Tapuá pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapuá y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo Caná hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba en el norte del arroyo de Caná, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo habían algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noreste el territorio de Manasés limitaba el de la tribu de Aser y al noreste con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Estas son Betseán, Ableam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa, pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar para ellos. Los descendientes de José piden más territorio. Un día los descendientes de José le dijeron a Josué:
No se nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo dice, Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero solo nos han dado una porción de territorio, necesitamos más. Josué les respondió, ya que ustedes son muchos, no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas y ábranse espacio en los bosques que allí hay. Ellos dijeron entonces, es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Sean y los de la aldeas de su alrededor, como los del valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, a Efraín y a Manasés, ustedes son muchos y muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosques, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Se fue el capítulo 17, capítulo 18. Josué reparte el resto del territorio. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos a Silo. Allí levantaron el santuario y donde se reunían con Dios. Pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo, ¿qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado Dios a sus antepasados? Quiero que cada tribu elija 3 hombres. Yo les enviaré a recorrer toda la tierra no repartida para que luego me informen cómo pueden repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le ha asignado territorio en el sur y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué les recomendó, recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe y entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y en sus informes señalaron las 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué. Y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra, dándole su parte a cada tribu. El territorio de la tribu de Benjamín. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte de la frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iban hasta el cerro al sur de Betel, bajaban hasta Atarot Adar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón debajo. Luego la frontera giraba hacia el sur desde el lado oeste del cerro y llegaba a Kirat Harim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Harim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoa, y bajaba luego hasta la falda del cerro del norte del valle de Refaim, luego donde comienza el valle de Ben Hinón. Seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús hasta el manantial de Enrogel. Continuaba hacia el norte hasta Ensemes y de allí en Gelilot, que está frente al paso de Adumim. Luego bajaba hasta la roca de Boam, hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros que están frente al valle del Jordán. De allí bajaba al valle, pasaba al norte de Bet-Oglá y terminaba en la bahía donde desemboca el río Jordán, al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet-Oglá, Emec, Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar,
Amoní, Ofni y Gebá, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Berot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Requem, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Gibeá, Kiriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Y esta es nuestra lectura del día de hoy, 17 de marzo. Así que sigamos en esta hermosa disciplina y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.